Millonario adoptó a 4 gemelas en su lecho de muerte, y lo que hicieron después es épico. En la oscura y silenciosa habitación de un hospital, un millonario agonizante tomó una increíble decisión. En su lecho de muerte, con las luces titilando y el aroma a desinfectante en el aire, sus ojos se abrieron con una chispa de vida. Frente a él, 4 gemelas, de no más de 7 años, lo miraban con inocencia y curiosidad. Pero detrás de esa dulzura, había algo que helaba la sangre. Estaban ahí por razones que nadie se atrevía a preguntar. El corazón del hombre latía con fuerza mientras balbuceaba palabras ininteligibles, el sudor corría por su frente y su pecho se apretaba como si las confesiones que saldrían de su boca fueran dinamita lista para explotar. Las gemelas, con sus trenzas deshechas y ojos grandes como platos, se acercaron cautelosamente. ¿Qué secretos envolvían a estas pequeñas? Eran huérfanas, abandonadas, pero tenían un destello de algo más, una conexión especial con el millonario que a nadie le quedó claro. La atmósfera del cuarto se volvió densa, tensa, como si las sombras susurraran secretos que jamás debieron ser compartidos. De repente, él sonrió, revelando unas arrugas que contaban historias de una vida llena de sorpresas oscuras. ¿Cómo un solo hombre pudo tener tanto poder y tanta tristeza en su mirada? ¿Qué trato habían hecho esas almas pequeñas con el destino? Cuando pronunció sus últimas palabras, se sintió un escalofrío que recorrió toda la habitación. Era como si el aire mismo se detuviera al escuchar lo que prometía. Los murmullos de la enfermera resonaban tenue, pero el silencio tras su aliento pesado parecía gritar, algo grandioso y aterrador estaba por suceder. Las gemelas, deben heredar mi legado, murmuró, y sus ojos se cerraron lentamente. El instante se congeló. El reloj marcaba la hora exacta, la electricidad en el ambiente se sentía casi palpable. Justo entonces, unas luces comenzaron a parpadear en el pasillo. Fue un espectáculo extraño, casi como una señal, como si el universo supiera que algo grandioso se estaba gestando. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos, pero lo más asombroso estaba por venir. Las gemelas, ahora con rostros serios, se miraron entre sí, y el silencio de la sala se convirtió en un murmullo apenas audible. Algo en ellas había cambiado. Sus corazones, que un segundo antes parecían dormidos, comenzaron a latir con una intensidad que parecía prometer un futuro brillante. Todo el mundo en el hospital sintió un escalofrío a su alrededor, algo mágico, algo que retaba la lógica. ¿Qué pasaría después con esas pequeñas? ¿Qué legado les dejaría el millonario en su última voluntad? Las puertas del misterio estaban a punto de abrirse, y nadie sabía lo que vendría tras cruzarlas. El hospital se llenó de una extraña energía, como si las almas de las gemelas estuvieran vibrando en una frecuencia que solo ellas podían sentir. Cada una, con su propio carácter, comenzó a tomar forma en aquel espacio sombrío. La mayor, Valentina, siempre la más intrépida, dio un paso adelante, apretando los puños. No sé qué significa esto, dijo en un susurro agudo, pero debemos averiguarlo. Las otras 3 la miraron con ojos brillantes. Sofía, la más tímida, se aferró al brazo de su hermana. A su lado, Julieta frunció el ceño, interrogante. Y la pequeña Rosalía, siempre risueña, parecía tener un brillo especial en su mirada, como si hubiera intuido algo que las demás no. Nuestro legado, murmuró Valentina, repitiendo las palabras del millonario. ¿Qué significaban realmente? Mientras la enfermera continuaba con su trabajo, ajena a la transformación que se gestaba en aquel cuarto, las gemelas comenzaron a hacer preguntas. ¿Qué nos dejó? ¿Por qué nos eligió? ¿Qué haremos ahora? Cada interrogante era un eco que resonaba en el aire crispado, amplificado por el silencio pesado que los rodeaba.
De repente, el sonido del monitor cardíaco, que había latido con un tono monótono y constante, se apagó abruptamente. Un escalofrío recorrió la sala. ¿Era una señal? Un llamado del más allá. Muertas de miedo, las gemelas se acercaron a la cama del millonario, donde su respiración había cesado. En su mano, una pequeña caja de madera descansaba, cubierta de polvo. Valentina, con cuidado, la tomó y la abrió. Allí, entre papeles amarillos y viejas fotografías, había un mensaje escrito a mano. El verdadero poder no reside en el dinero, sino en las elecciones que hacemos. Las niñas intercambiaron miradas cargadas de confusión. Pero el impulso fue más fuerte que sus dudas. Esa frase estaba destinada a ser descifrada. Sofía, en medio de tremendas dudas, preguntó, ¿qué significa esto para nosotras? Ahora tenemos poder. La pregunta flotó en el aire. ¿Realmente tenían poder? Julieta, que siempre había sido la más lógica, reflexionó en voz alta, quizás tenemos la oportunidad de cambiar algo. ¿Pero qué? En ese instante, la puerta se abrió con un chirrido ominoso. Un hombre de rostro sombrío apareció, su sombra se alargaba a través de la habitación como una advertencia. Era un abogado, conocido por tener conexiones misteriosas con el millonario y sus oscuros secretos. Niñas, empezó, su voz suave pero fría, hemos llegado a un punto crítico. La herencia que les dejó es más poderosa de lo que imaginan, y peligrosa. El ambiente se volvió tenso. Las cuatro gemelas, temblando de una mezcla de adrenalina y incertidumbre, se miraron y comprendieron que su vida jamás volvería a ser la misma. Pero una pregunta retumbaba en sus mentes, ¿qué podían hacer con ese poder? Antes de que pudieran formular su respuesta, el hombre continuó, hay otros que buscan lo mismo que ustedes. Y no se detendrán ante nada para conseguirlo. El eco de sus palabras se instaló en sus corazones, cada una sintiendo el peso del destino sobre sus pequeñas espaldas. Valentina, sintiendo una chispa de valentía, dio un paso adelante. No tenemos miedo, exclamó. Pero el hombre solo sonrió, revelando una advertencia oculta en su actitud. Eso es lo que tienen que averiguar, antes de que sea demasiado tarde. El tiempo parecía detenerse. ¿Qué pasos darían las gemelas para proteger su nuevo legado? ¿Serían capaces de resistir lo que se avecinaba? En medio de esas preguntas y un futuro incierto, la verdad se acercaba como una tormenta. ¿Estarían preparadas para afrontarla? La atmósfera en el cuarto se volvió densa, como si el aire mismo tuviera peso. Las gemelas, sosteniéndose mutuamente, sentían como el miedo se entrelazaba con la incertidumbre. La figura del abogado se hizo más prominente, sus ojos oscuros explorando los rostros asustados de las niñas. ¿Están listas para lo que viene?, preguntó con un tono que parecía burlón. Rosalía, siempre la más valiente a pesar de su corta edad, levantó la cabeza. No, no sabemos lo que venga, pero nosotras somos más fuertes juntas, afirmó, con esa chispa de determinación que muchas veces habíamos visto en ella. El abogado arqueó una ceja, sorprendido ante la valentía de la niña. Eso es lo que suelen pensar todos los que se ven envueltos en esto. Permítanme advertirles, el legado que les dejó su padre no solo está lleno de promesas, hay oscuras revelaciones que podrían sacudir los cimientos de sus vidas. Las palabras lo envolvían todo en un eco ominoso, como la advertencia de un cuervo en una noche de tormenta. Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no podía permitir que el miedo la dominara. ¿Y qué propuestas haces tú?, le preguntó, desafiando su autoridad con una intensidad que le hacía temblar la voz. Vínculos, secretos, decisiones que examinan su moralidad. Está todo en su herencia, contestó el abogado, haciendo un gesto hacia la caja. La vida que conocieron tranquila se acabó. Ahora deben elegir entre el camino del bien o del mal, y el poder que poseen puede ser la clave para cambiarlo todo. Todo parecía un caos en sus mentes jóvenes. Si eran verdaderamente las herederas de algo más que dinero, de algo desconocido, necesitarían explorar sus posibilidades. Julieta, inquieta, empezó a pensar en los peligros. Pero, ¿qué pasa si nos equivocamos? Si hacemos algo que no podemos deshacer, punto. Cada elección tiene un precio, repitió el abogado, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
Deberían averiguar pronto qué quieren, porque los otros no esperarán. Ellos vendrán por lo que les pertenece. De pronto, un ruido estruendoso resonó en el pasillo, seguido por gritos lejanos que se acercaban deprisa. Las gemelas se tensaron. ¿Qué fue eso?, murmuró Sofía, su voz vibrando con temor. Es hora de que se preparen, advirtió el abogado, su expresión cambiando de despreocupada a preocupante. Quien busca lo que poseen no solo está pidiendo, está dispuesto a arrebatarlo por la fuerza. Ustedes deben decidir qué tan lejos están dispuestas a llegar. Valentina sintió un nudo apretándose en su pecho. Las sombras que ahora se cernían sobre sus vidas eran más oscuras de lo que jamás hubieran imaginado. Aquello no era simplemente una herencia, era una trampa, un juego de poder en el que ellas serían las piezas. Los pasos resonaron cada vez más cerca, como un tambor que marcaba el compás de la desesperación. Las puertas no se abrirán a no ser que tomen una decisión, exclamó el abogado, mientras las gemelas se miraban entre sí, ansiosas y aturdidas. Las preguntas danzaban en sus mentes, ¿estaban listas para tomar esa decisión? ¿Estaba su unión fuerte suficiente para enfrentar lo que se aproximaba? El ambiente bullía en tensión y la incertidumbre atrapaba sus corazones. Mientras el sonido del caos se intensificaba, Valentina dio un paso hacia adelante. Haremos lo que sea necesario para protegernos. No vamos a dejar que nos roben lo que es nuestro. Pero otra pregunta surgió de las sombras: ¿estarían dispuestas a perderse a sí mismas en el camino? Los ecos de los pasos resonaron en sus corazones, marcando el inicio de una batalla que cambiaría todo lo que conocían. ¿Hasta dónde estarían dispuestas a llegar por lo que les pertenece? El estruendo en el pasillo estalló como un trueno, sacudiendo el ambiente ya tenso del cuarto. Valentina sintió que su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en su pecho como un grito de desesperación. Las gemelas se miraron con ojos grandes, buscando respuestas que nadie tenía. Debemos irnos, exclamó Sofía, tirando de la mano de Julieta, pero el abogado bloqueó la salida. Sus ojos oscuros ahora relucían con una mezcla de preocupación y furia. No hay tiempo para huir. Ustedes tienen que hacer esa elección. Quien esté en el pasillo sabe que han heredado algo más que una simple caja, dijo él, con una voz que retumbaba. Su padre dejó cosas poderosas. Y hay quienes están dispuestos a arriesgarlo todo para obtenerlas. Las gemelas sintieron que el aire se volvía más espeso. La incertidumbre se convertía en un dragón que se enroscaba en sus estómagos. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Rosalía, su voz casi ahogada por el miedo. Secretos, información valiosa y, sobre todo, el control de cosas que no pueden imaginar. Lo que ha despertado interés no es solo dinero, es poder, explicó el abogado, su mirada fija en la caja que reposaba sobre la mesa. Ustedes son las únicas que pueden decidir si están dispuestas a protegerlo, y qué precio están dispuestas a pagar por ello. Un golpe adicional resonó en la puerta, seguido de gritos que crecían más intensos. Las gemelas sintieron que el caos se acercaba. ¿Había alguna forma de escapar de esta realidad que amenazaba con tragarlas? ¿Y si elegimos mal? La pregunta de Julieta se quedó suspendida en el aire, cargada de ansiedad. No sabemos qué supone esta elección. ¿Somos solo niñas que podemos hacer? Puedes hacerlo todo si lo haces por amor a tu familia. Protéjanse entre ustedes. Necesitan un plan, respondió el abogado, su tono cambiando, como si un rayo de arrepentimiento lo atravesara. Pero no permanezcan débiles. La fortaleza de su vínculo puede ser su mayor defensa, así como su más potente debilidad. Valentina se encontraba al borde del abismo. Miró a sus hermanas, cada una envuelta en su propia tormenta interna. Está bien, hagámoslo. Dijo con una resolución que le sorprendió incluso a sí misma. Pero primero debemos saber qué está dentro de esa caja. El abogado asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Entonces busquen. Deben evaluar su legado. Pero tengan cuidado. El poder atrae tanto a amigos como a enemigos, incluso en las sombras, no están solas. Un nuevo estruendo hizo vibrar el suelo. Las gemelas sintieron que el tiempo se agotaba. Rápido, gritó Sofía, y todas se acercaron a la caja. Con manos temblorosas, Valentina levantó la tapa.
En el interior había documentos, fotos y un objeto brillante que emitía una misteriosa luz plateada. Al sacarlo, una sensación de inquietud recorrió su cuerpo, como si el objeto supiera de su miedo y su fuerza. Al mismo tiempo, el abogado las observaba con una mezcla de temor y admiración. Eso es solo el principio. Lo que han desencadenado podría muy bien definir sus vidas de ahora en adelante. Pero recuerden, su elección debe ser unida. Un grito profundo resonó en el pasillo, y las gemelas se congelaron. Algo estaba a punto de cruzar la puerta. El aire se llenó con una mezcla de adrenalina y terror. ¿Están listas para enfrentarlo?, preguntó el abogado, su voz ahora un susurro urgente. Antes de que pudieran contestar, las puertas se abrieron de golpe, dejando entrar una sombra que parecía tan amenazante como la oscuridad que la cercaba. Las gemelas se tomaron de las manos, sintiendo cómo la fuerza de su vínculo podría ser su mayor arma. Pero entonces, ¿sería suficiente enfrentar lo desconocido? ¿Podrían realmente proteger todo lo que significaba la herencia de su padre, o había algo más aterrador esperándolas en la penumbra? El momento de verdad había llegado. ¿Qué elecciones estaban dispuestas a hacer ahora que el peligro ya estaba en la puerta? La sombra que cruzó la puerta tomó forma. Un hombre alto, de rasgos afilados y mirada penetrante, se plantó en el umbral. Su risa fue un eco frío en el cuarto, un sonido que heló la sangre de las gemelas. El abogado se metió entre las niñas y el intruso, su cuerpo tensándose como un resorte preparado para atacar. ¿Quién eres?, demandó, su voz llameante con ira, aunque su rostro delataba miedo. Soy quien ha venido por aquello que les pertenece, dijo el hombre con un tono despectivo, señalando con un gesto despreocupado la caja que todavía estaba abierta. Ese legado es mi legado. Valentina sintió un escalofrío. ¿Tu legado qué quieres decir? Las palabras salieron de sus labios como una súplica, aunque la determinación se asomaba entre sus miedos. Sabía que su padre tenía más secretos de los que ustedes ni siquiera pueden imaginar, continuó el hombre, acercándose lentamente, como un depredador a su presa. Y estamos aquí para reclamarlo. Las niñas que se interponen en mi camino solo se convertirán en un obstáculo para mí. Las gemelas intercambiaron miradas. El abogado, consciente de que el tiempo se le agotaba, habló rápido. No saben lo que están buscando. Ese objeto es más peligroso de lo que aparenta. Una risa burlona estalló del extraño. ¿Peligroso? Todo lo contrario. Es la llave hacia el poder que soñamos tener. Ustedes son solo peones en este juego. No somos peones, gritó Sofía, su voz resonando con una súbita valentía. No vamos a dejar que te lleves lo que es nuestro. Los ojos del hombre se iluminaron con un destello de diversión. Entregarlo o morir. Tomen su decisión. El abogado se acercó a las gemelas, ansioso. Chicas, escuchen, el objeto puede traer devastación si cae en manos equivocadas. Debemos protegerlo a toda costa. ¿Y qué puedes hacer tú? La burla del hombre cortó el aire. Tú no puedes ante el poder que estoy dispuesto a desatar. Mientras las gemelas miraban el objeto plateado entre sus manos, una inquietud burbujeó en el interior de Valentina. Era como si la luz del objeto respondiera a sus emociones, vibrando suavemente, como un latido que resonaba en el fondo de su ser. Tal vez hay una forma de protegerlo, musitó Julieta, su mente trabajando rápido. Si lo unimos, si lo usamos juntas, podríamos volverlo algo más que solo un objeto. La sonrisa del hombre se desvaneció, reemplazada por una mirada de furia. No tienen idea de lo que están jugando. Entonces enséñanos, dijo Sofía, alzando la voz de nuevo. Demuestra qué poder tienes, y veremos si realmente te tememos. El frío en la habitación se intensificó, y el extraño dio un paso al frente, su forma oscureciéndose. Ustedes son más valientes de lo que pensaba. Pero la valentía no siempre salva. Las gemelas, unidas, sintieron el vínculo entre ellas pulsear, un escudo de esperanza cuya fuerza podría sorprender incluso a él. Hagámoslo, gritó Valentina, el aire estalló en un estallido de energía que hizo vibrar el suelo. Una luz intensa emergió del objeto en sus manos, iluminando todo el cuarto y proyectando sombras danzantes en las paredes. Sin embargo, el hombre se mantuvo firme, su rostro ahora una mezcla de rabia y sorpresa. Esto no ha terminado, bufó, retrocediendo ante el poder creciente entre las gemelas.
Pero Valentina sabía que su desafío había comenzado. Mientras la luz se intensificaba, un nuevo eco resonó en el pasillo, más fuerte que antes. Algo se acercaba con una fuerza inhumana, y las gemelas comprendieron que la verdadera batalla apenas había comenzado. «Y si no hay regreso», susurró Julieta con un hilo de voz, con el corazón acelerado por la adrenalina. «Debemos estar listas. Nos mantendremos juntas». «Eso es lo único que importa», respondió Rosalía, mientras el destello brillaba como una advertencia en sus manos. «Pero, ¿acaso su unión sería suficiente para enfrentar lo que estaba por venir? ¿Y qué oscuridades se desatarían si fracasaban?». El eco de lo desconocido se hacía cada vez más fuerte, llenando la habitación con un sentido de urgencia que nadie podía ignorar. Las gemelas estaban a punto de aprender lo que realmente significaba enfrentarse a su destino. El aire se tornó pesado y turbio, como si el mismo tiempo temiera avanzar ante la inminente llegada de lo desconocido. Las gemelas, con el objeto brillante entre sus manos, sintieron una conexión intensa, un zumbido en su interior que reverberaba como un himno ancestral. Valentina apretó el objeto con fuerza, como si pudiera contener la energía que irradiaba. De pronto, la puerta estalló en mil astillas, y la figura oscura del intruso se volvió contra las gemelas. Un ser envuelto en sombras, con ojos como brasas, se materializó en la entrada. Su presencia era abrumadora, como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida. El abogado se puso frente a las gemelas, pero sabía que no duraría mucho. «¿Qué es esto?», gritó el extraño, su voz una mezcla de terror y admiración. «¿Cómo pueden controlar ese poder?». Sofía, con el corazón latiendo como un tambor, alzó la vista hacia su hermana. «No lo sé, pero debemos actuar». La luz del objeto parecía pulsar al unísono con el miedo y la valentía que las gemelas sentían. «Unámonos», exclamó Valentina. «Si lo hacemos juntas, podemos enfrentarlo». Los ojos del hombre oscuro brillaron con un furor insano. «Eso será su perdición», advirtió, lanzando un rayo de energía hacia ellas. El abogado fue golpeado, cayendo al suelo con un golpe sordo, incapaz de levantarse. Las gemelas apenas tenían tiempo de reaccionar, sintieron una oleada de pánico que amenazaba con consumirlas. Pero, como si tuviesen un instinto compartido, se aferraron al objeto y lo levantaron en una danza pulsante ante el ataque. Un chorro brillante surgió del objeto, colisionando con la energía oscura. La habitación se iluminó como si un rayo hubiera caído en el corazón de la tormenta. Valentina gritó, «Ahora», y juntas canalizaron su miedo, su fuerza y su esperanza. La luz se intensificó, y el hombre oscuro retrocedió, sus sombras gritando por escapar. Pero no podía huir, estaba atrapado en un ciclo de poder que las gemelas habían desatado. Las paredes temblaron, y el eco de antiguas voces resonaron, como si generaciones pasadas se unieran a la causa. «Detente», aulló el ser oscuro, miedo en su tono. «No saben lo que hacen». «Nosotros sabemos lo suficiente», contestó Julieta, con determinación en su voz. «No vamos a dejar que destruyas lo que es nuestro». Las gemelas sentían la unión entre ellas fortalecerse, pero también la presión de lo que estaba en juego. El hombre oscuro, atrapado en su juego, comenzó a disolverse, gritando con una furia que retumbaba en sus oídos. Como si la esencia misma del universo deseara liberarse de su maldad, pero de pronto, una grieta se abrió en la realidad, un portal brillante detrás del hombre oscuro. «Ya es demasiado tarde. Mi poder no puede ser contenido», gritó mientras sus formas se retorcían, buscando escapar. Valentina sintió un nudo en su garganta. «¿Y si eso lo libera?». «Debemos tomar la decisión ahora», exclamó Sofía, la luz del objeto ya comenzaba a apagarse aunque la lucha seguía intacta. Julieta respiró hondo. «No hay vuelta atrás. Si lo dejamos escapar, nada será como antes. Usémoslo todo». Mientras la luz del objeto iluminaba sus rostros, el eco del portal se volvía más fuerte, desprendiendo oscuridad y desesperación. Pero antes que pudieran actuar, una voz resonó desde el portal, profunda y cautivadora. «¿Qué eligen, gemelas? Su destino está en sus manos». La tensión llenó la habitación como un susurro de vientos ensombrados. ¿Podrían realmente enfrentar tal elección? La incertidumbre nublaba sus mentes, y con una última mirada entre ellas, supieron que el momento había llegado.
El futuro era un abismo, y ellas eran las guardianas de la esperanza o de la ruina, pero mientras la luz se desvanecía, una extraña figura emergió del portal, mientras un escalofrío recorría el alma de las gemelas. No todo era lo que parecía. El verdadero desafío aún estaba por venir. ¿Quién era esa nueva llegada y cuál sería su papel en su turbulento destino? La figura del portal emergió con un paso firme, como si la oscuridad que la rodeaba se disipara al instante. Una mujer alta, de cabellos plateados que caían como cascadas brillantes, se presentó ante las gemelas. Sus ojos, profundos y serenos, parecían contener una eternidad de sabiduría y dolor. Sofía, Valentina, Julieta, pronunció, cada sílaba una melodía que resonaba en sus corazones. He venido a guiarlas pero también a advertirlas. Las gemelas se miraron entre sí, la confusión y la curiosidad mezclándose en sus rostros. ¿Quién eres?, preguntó Valentina, su voz un hilo de desafío ante la extraña. Soy Eliana, guardiana del equilibrio, respondió la recién llegada, su tono lleno de gravedad. Su conexión con ese objeto es más profunda de lo que imaginan. No solo han despertado el poder, sino también los peligros que conlleva. Un escalofrío recorrió la habitación al escuchar esas palabras. La luz que antes parecía ser su aliado ahora pulsaba con una advertencia sutil. ¿Qué peligros?, cuestionó Julieta, con el corazón palpitante en su pecho. Eliana extendió una mano, y una imagen apareció flotando entre ellas. Un paisaje devastado, ciudades en ruinas y ríos de lava que serpenteaban a través de la tierra. Esto es lo que sucederá si el hombre oscuro logra liberarse. Ha estado atrapado en su forma actual por siglos, y lo que ustedes han encadenado es solo una parte de un poder mucho mayor. Sofía comenzó a sentir la presión de lo que les habían encomendado. Pero, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo lo detenemos? Eliana deslizó su mano, y la imagen se desvaneció. Hay un camino, pero es peligroso. Ustedes deben aprender a controlar la energía del objeto. No es solo luz, es un vínculo con todas las fuerzas del universo. Deben estar unidas en su propósito, o el caos reinará. A medida que las palabras se asentaban, el eco del portal resonó con mayor fuerza, como un llamado lejano que amenazaba con atraer a algo aún más oscuro, algo que había estado a la espera. El hombre oscuro, que parecía alejarse más, renegaba de su captura, su voz un susurro de insultos y promesas: no puedo ser olvidado. Regresaré y cuando lo haga, nada podrá detenerme. La intensidad de su desesperación llenó la atmósfera, poniendo en alerta a las gemelas. Necesitamos más tiempo, murmuró Valentina, sus ojos centelleando como el objeto en su mano. No sabemos cómo llevar esto. ¿Y si fallamos? Eliana, con una tranquilidad casi irreal, respondió: hay esperanza. Su vínculo es más fuerte de lo que piensan. Pero primero, deben tener la voluntad de enfrentar sus propios miedos. Cada una debe averiguar de dónde proviene su luz interior, solo entonces podrán canalizar el poder sin que éste se vuelva en su contra. Pero antes de que pudieran digerir esas palabras, un viento helado recorrió la habitación y la figura oscura alzó la voz con un rugido que hizo temblar las paredes. No se atreven a pensar que podrán vencerme. Haré que el tiempo y el espacio se plieguen a mi voluntad. La figura de Eliana empezó a distorsionarse, como si el portal estuviera tratando de consumirla. Ahora no hay más tiempo. Las voces las guiarán. Confíen en su conexión. Y recuerden. Las elecciones que hagan hoy definirán el futuro. Como un relámpago, Eliana desapareció, dejando atrás un remolino de energía que reverberaba en el aire. Las gemelas se encontraron solas, el peso de la realidad cernido sobre ellas. ¿Y si no estamos listas?, preguntó Sofía, su voz temblorosa. Debemos intentarlo, aunque tengamos miedo, respondió Julieta, apretando el objeto con fuerza. La luz parpadeó a su alrededor, pero brilló más intensamente, reflejando su determinación. Justo entonces, un sonido profundo comenzó a surgir del portal, pulsando como un tambor en su pecho. La oscuridad estaba más cerca que nunca. El verdadero enfrentamiento llega, murmuró Valentina, y con ese pensamiento, un nuevo dilema se alzó en el aire: ¿podrían realmente unirse y usar su conexión para derrotar al hombre oscuro, o al final, se perderían en su propia batalla?
¿Interna contra el miedo y la incertidumbre? La lucha apenas comenzaba. La oscuridad del portal vibraba, empujando un aire denso, casi palpable. Las gemelas se quedaron paralizadas, con el corazón en la garganta, conscientes de que el momento decisivo se aproximaba, como una tormenta que se cierne antes de desatar su furia. Sofía, su mente agitada, sintió como una sombra fría se filtraba en su pensamiento. No, no es el momento de dudar, se dijo a sí misma, tratando de disipar el terror que amenazaba con consumirla. En un acto de valentía, Julieta, segmentando el silencio con una voz más firme de lo que se sentía, dijo: tenemos que encontrar lo que nos une. Eliana habló de nuestra luz. Mientras hablaba, la luz del objeto comenzó a pulsar con mayor fuerza, casi como si estuviera respondiendo a sus palabras. Valentina se acercó, sosteniendo la mano de su hermana. Quizás podamos invocar algo. De repente, un eco surgió del fondo del portal. Era como si las voces del pasado resonaran, canciones olvidadas que hablaban de poder y unión. Las tres sintieron un tirón en sus corazones, un llamado que les empujaba a acercarse al destello que emanaba del objeto. Escuchen, susurró Valentina, con los ojos cerrados. Es como una melodía, nos está guiando. Las gemelas se alinearon, formando un triángulo alrededor del objeto, que brillaba cada vez más intensamente, proyectando luces que danzaban por las paredes, como si intentaran comunicarse con ellas. Sofía, sintiendo que sus venas ardían con una energía desconocida, inhaló profundamente y, con una voz entrecortada pero decidida, comenzó a recitar palabras que venían de lo más profundo de su ser. Era una invocación, un ruego por la unión de sus fuerzas. Valentina y Julieta se unieron a ella, improvisando armonías que resonaban en el aire, mezclando sus voces mientras la energía pulsaba. A medida que lo hacían, una suave brisa surgió, arrastrando consigo el vaho de los miedos y las dudas que habían estado atormentándolas. La luz se intensificó, envolviéndolas en un brillo casi cegador, pero en el instante en que alcanzaron una unión perfecta, el rugido del hombre oscuro estalló nuevamente, interrumpiendo su ritual. Inútiles. Vuestros esfuerzos son en vano. Su voz era un trueno, sin embargo, la luz del objeto no se extinguía. En contraste, la valentía de las gemelas creció como un fuego recomponiendo el espacio, como si el propio universo respondiera al desafío. De repente, el brillo del objeto se transformó en un torbellino iridiscente que se elevó hacia el cielo. Un remolino de energía las rodeaba, tirando de ellas hacia adentro. «Sostente fuerte», gritó Julieta, pero en su interior, una pequeña voz temía lo que podría suceder si no lograban controlar lo que habían desatado. Al instante, la habitación se llenó de imágenes, visiones de su infancia, risas compartidas y momentos de dolor y triunfo. Cada recuerdo era un ladrillo en el puente que construían para desafiar la oscuridad, unidos por la historia que forjaban como hermanas. Pero cuando sentía que todo iba bien, un grito desgarrador interrumpió la conexión. «No podréis escapar de mí». El hombre oscuro emergió del portal, su figura oscura era más notable, como un monstruo liberado. «No solo estoy hecho de sombras, estoy hecho de sus miedos más profundos». Las gemelas se encontraron temblando, y la luz del objeto vaciló, amenazando con desvanecerse. «No», exclamaron al unísono, pero cuando miraron a su alrededor, se dieron cuenta de que sus propios miedos estaban materializándose, sombras que se retorcían y susurraban terribles verdades sobre ellas. Sofía sintió que su corazón se detenía, la verdad era desgarradora. ¿Y si nunca somos lo suficientemente fuertes? Valentina, atrapada entre la esperanza y la desesperación, gritó: «Unámonos. Nunca nos hemos fallado». Pero antes de que pudieran establecer su conexión, un viento helado las arrastró hacia el abismo de la desesperación. Sus voces se entrelazaron una última vez, y en ese momento, un destello incontrolable emergió del objeto, expeliendo un rayo de luz directo hacia el hombre oscuro. La lucha estaba lejos de terminar, pero ahora había un rayo de esperanza. Mientras la luz chocaba con la oscuridad y la habitación temblaba bajo la tensión de su batalla, un nuevo dilema se presentó. Si lograban vencer, ¿qué nuevos peligros podrían enfrentar después? El futuro seguía siendo incierto, un futuro que necesitaba ser enfrentado. El hombre oscuro se rió, su risa resonando como un eco aterrador. Esto es solo el principio.
Sabrán lo que significa perder y los secretos que se esconden en la penumbra vendrán a buscarlas. Con esas palabras, la oscuridad se arremolinó a su alrededor y la luz pareció desvanecerse. La luz temblaba como un latido, oscureciéndose de a poco, y un silencio profundo parecía tragarse los ecos de sus voces. Las gemelas, agazapadas en la vorágine de una batalla incesante entre luz y oscuridad, se aferraron entre sí con desesperación. La risa del hombre oscuro resonaba en sus oídos, una mezcla de triunfo y burla que amenazaba con hundirlas en un abismo de temor. No. No debemos rendirnos, murmuró Sofía, con el aliento entrecortado, mientras la pesadez del ambiente se hacía casi tangible. Sus ojos se encontraban llenos de determinación, pero aquella incertidumbre se cernía sobre ellas como un abrigo de sombras. Las palabras del hombre oscuro reverberaban en su mente, recordándoles lo frágiles que eran. Y cada susurro de esas sombras alrededor parecía un eco de sus propios miedos. Piensa en todo lo que hemos logrado, insistió Julieta, temblando mientras el pánico aumentaba. Piensa en lo que somos. Somos hijas de la luz, el legado de nuestras generaciones. No podemos dejar que esto nos venza. Valentina, con sus manos sudorosas entrelazadas con las de sus hermanas, cerró los ojos. Con cada recuerdo que compartimos, empezó a decir, con cada paso que hemos dado juntas, hay fuerza en nuestra historia. Como si sus palabras fueran un mantra, una conexión se formó entre ellas, irradiando un calor que comenzaba a desafiar la frialdad del hombre oscuro. La habitación resonó con una vibración renovada. De nuevo, la luz del objeto comenzó a pulsar, como si fuera un corazón resucitando. Sofía, recita las palabras de Eliana, ordenó Julieta, sabiendo que su hermana era la clave. Haz que el poder de la unión renazca en nosotros. Sin dudarlo, Sofía respiró hondo. Las palabras fluían de su boca como un río desbordado, arrastrando sus dudas y miedos con la intensidad de un torrente. La luz creció en un estrépito, llenando la estancia y haciendo que las sombras retrocedieran. Al instante, las imágenes de su infancia florecieron en el aire. Risas y lágrimas llenaron su mente, reviviendo el amor que siempre las había unido. Sin embargo, mientras la luz crecía, el hombre oscuro se tornó cada vez más frenético. «Eso no será suficiente», gritó, sacudiendo el aire con su furia. «He venido en busca de los secretos más oscuros que custodian. Necesitaré más que un puñado de recuerdos para derrotarme». «Pero no somos solo recuerdos», pronunció Valentina, sintiendo la energía de sus hermanas resonar en su ser. «Somos una familia, unidas por el lazo de la sangre. Nunca estaremos solas». A medida que las tres gemelas amplificaban su invocación, la sala resplandeció, creando un escudo de luz que cercó al hombre oscuro, pero en un giro inesperado, algo ocurrió. Un rayo de energía oscura surgió de su ser, canalizado por sus propias palabras. La luz que emanaban fue absorbida por las sombras en un juego aterrador de poder. Con cada intento de vencer la oscuridad, las gemelas sentían que se debilitaban. Un grito colosal resonó en la habitación. «Vuestros lazos son vuestros mayores temores. Lucharán entre ustedes». Una risa aguda emergió del hombre oscuro mientras se desvanecía en la nube negra. ¿Creen que eso les salvará? Los secretos que los rodean son su condena. Sofía, sintiendo que la presión aumentaba, se detuvo. ¿Y si es cierto?, se preguntó en su interior, la angustia creciendo como una sombra. ¿Podrían ser también sus mayores enemigos algunas verdades ocultas? La lucha no estaba solo en el plano físico. «No», gritó Julieta, sacando a su hermana de sus pensamientos oscuros. «Debemos enfrentarlos». Sin importar cuán inmensa fuera la oscuridad, al compartir su luz, podían desentrañar sus miedos. El portal vibraba una vez más, y sus almas unidas comenzaron a proyectarse hacia el futuro, aunque un páramo de distorsión se alzaba por delante. Las gemelas decidieron unirse, pero precisamente en ese instante, lo que pareció ser un espejismo reveló un nuevo peligro, una sombra conocida, una traición que estaba más cerca de lo que pensaban. «Despierten. Lo peor está por venir». Resonó una voz familiar a través de las corrientes de oscuridad. Una revelación impactante que podría cambiarlo todo. ¿Acaso había en su propia familia un traidor que buscaba desestabilizar su unión? La única opción era continuar y descubrirlo, pero,
¿tendrían las fuerzas necesarias para enfrentar la oscuridad que acechaba en su propia sangre? El aire en la habitación se tornó pesado y tenso, como un gran tamiz que cerraba todo espacio entre las gemelas y la sombra que amenazaba sus corazones. Con cada segundo, el eco de las palabras del hombre oscuro vibraba en sus mentes. La idea de que un traidor pudiera estar escondido en su familia era un golpe que les causaba un nudo en la garganta. ¿Quién podía haber deseado la oscuridad por encima de la luz? Valentina, Sofía y Julieta se miraron, la confusión reflejada en sus ojos. La risa burlona del ser oscuro retumbaba en sus oídos mientras se debatían entre la lucha y la traición. No podemos permitir que el miedo nos consuma, dijo Valentina con voz jadeante. Deberíamos unirnos contra esto y enfrentar cada sombra que se acerca. Las gemelas extendieron sus manos, formando un círculo que hizo vibrar el objeto plateado con una energía única. La luz que emanaba parecía disipar poco a poco la oscuridad que acechaba en el entorno. La conexión entre ellas reafirmaba su determinación. Sabían que el amor y la unión eran su mayor fortaleza en este caos. Si hay alguien que nos traiciona, debe ser por miedo, murmuró Julieta, recordando los momentos felices que compartieron en la infancia. Debemos descubrir quién es y resolver esta verdadera batalla dentro de nosotros. La luz brilló intensamente ante su resolución. Cuando sintieron a su familia representada, no solo experimentaron miedo, sino también un sentido de pertenencia, una fuerza heredada. Las puertas se abrieron de golpe, y las sombras comenzaron a formar un espectáculo aterrador. La figura oscura del hombre comenzó a resurgir, trayendo consigo ecos de antiguos rencores. ¿Realmente creen que pueden vencerse a sí mismas? La traición siempre se filtra entre los lazos más cercanos, dijo con un tono burlón. Ya verán lo que pueden perder, pero en lugar de temerle, las gemelas se fortalecieron, su unión ahora como un faro, una luz que retaba la adversidad. No estamos solas, repitieron al unísono, y el brillo del objeto creció como una galaxia en expansión. Somos hermanas, y lucharemos juntas. A medida que la oscuridad giraba, las gemelas sintieron el eco de sus propias inseguridades vislumbrándose como sombras, cada una manifestando un miedo oculto. Sin embargo, la fuerza del amor entre ellas era más poderosa. Nuestro lazo no significa debilidad, sino comprensión. Nos apoyaremos para enfrentar esto, exclamó Sofía con un ímpetu que resonó en el aire. El hombre oscuro se detuvo, su expresión cambiando mientras contemplaba la luz quebrantando la negrura que intentaba apoderarse de ellas. Un estruendo resonó, como si el universo mismo estremeciera ante la verdad que las gemelas habían abrazado. La luz brillante se fundió en su interior, sanando grietas y fisuras que alguna vez habían existido. La conexión no era solo ancestral, era un poder que superaba todo. No puede ser, gritó el hombre oscuro mientras la luz lo oprimía, convirtiéndose en un remolino que destrozaba la penumbra. Les he advertido. Esto es solo el comienzo. Las gemelas, sintiendo el poder florecer, avanzaron hacia el hombre oscuro, ahora en un estado de desesperación. ¿Por qué deberían temer las sombras si el amor tiene más fuerza? Inquirió Valentina, notando que la oscuridad vacilaba ante su unidad. Las sombras comenzaron a desvanecerse y se sintieron más ligeras. En ese instante se dieron cuenta de que el verdadero enemigo no era solo él, sino también los secretos que podrían estar ocultando algunos de sus propios allegados. Solo tendrían que enfrentarlos. La luz se intensificó, y un eco vibrante retumbó por toda la habitación. Las gemelas comprendieron que cada decisión que tomaban ahora forjaría su camino. No permitiremos que la traición nos detenga, dijo Julieta, con su valentía redoblando dentro de ella. Traigamos la verdad a la luz. Con esas palabras, lo más oscuro del portal comenzó a ser absorbido por el brillo que emanaban. El hombre oscuro fue acorralado y, en un último grito de furia, desapareció entre destellos y ecos. Las gemelas se sintieron repentinamente en paz. La tormenta interna que había estrujado sus corazones comenzaba a calmarse. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que aunque el peligro había disminuido, el viaje estaba lejos de terminar. Volviendo la mirada entre ellas, el vínculo que compartían había crecido y se había fortalecido con cada desafío. Sabían que deberían encontrar al traidor en su propia familia, pero estaban listas para enfrentar juntos cualquier sombra que se presentara. La aventura apenas comenzaba. Con determinación,
las gemelas avanzaron hacia el nuevo amanecer. ¿Y si hay más secretos que descubrir?, preguntó Rosalía. Lo descubriremos juntas, respondió Valentina, tomando la mano de su hermana. El amor y el coraje serán nuestra guía. Las puertas del futuro se abrieron ante ellas, y con estrellas de esperanza iluminando su camino, se prepararon para la sombra que acechaba en el horizonte. Un nuevo día culminaba, las gemelas eran más que solo herederas de un legado. Eran las guardianas de su destino, sus corazones palpitaban al unísono, y su historia de valentía apenas comenzaba ahora que conociste el increíble desenlace de esta épica historia. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más gente descubra estas historias increíbles. Tu apoyo es fundamental, quiero saber qué piensas. Así que llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. ¿Crees que hay más secretos por desvelar? Y no olvides, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ayudar a construir nuestra comunidad. No esperes ni un segundo más para unirte a nosotros en esta aventura. Esto es solo el comienzo.